La primera dice, explica cuáles son los dos tipos de estudio de caso. La primera es estudio de caso descriptivo. En el estudio de caso descriptivo hay una información que pueda dificultar la investigación con documentar el objetivo, la duda o desconfianza y el carácter excepcional. Y la segunda es el estudio de caso explicativo. En el caso explicativo se encuentra la razón o se explica el fenómeno. Se puede lograr de varias maneras. Las razones se pueden atraer el contexto simultáneo el fenómeno de partir del futuro o pasado. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las fuentes de información que se diferencian? Bueno, con el propósito de elegir los instrumentos para la recopilación de información, se convierte en retirarse a las fuentes de información como primarias y secundarias. Las diferencias, pues las fuentes primarias de información son los documentos que registran o colaboran el conocimiento de inmediato de la investigación en donde se encontró el contenido de investigación, y la diferencia entre las fuentes secundarias son complementarias de las fuentes primarias. Aquí se encuentran las enciclopedias, los diccionarios, los manuales, los almanaques, la biografía e índices, entre otros. Y la tercera dice, ¿qué tipo de escala existe y en qué consiste? La primera es escala ordinaria. Este tipo de escala no puede ser operaciones aditivas porque no todas las magnitudes son iguales, por lo tanto sus valores diferencian en cuanto a mayores y menores sean entre sí las magnitudes. En realidad no existe un método válido que establezca de distintas entre valores de este tipo. La segunda es la interval. La escala interval se basa en la afirmación de la existencia de un continuo o seccionable en partes iguales, en donde cada parte seccionada confirma la misma cantidad de unidad de cualquier otra sección. Para saber si una variable pertenece a este tipo, debe observarse si cumple con los siguientes tres requisitos. El primer requisito es la variable debe de estar constituida por elementos fraccionables. La segunda es la identificación de la expedición que debe informar el fenómeno equidistancia. Equidistancia. Y el tercer requisito es las señales deben tener un origen a partir de donde se encuentra. Y la tercera es la de razón. La escala razón es una escala de mediación de razón. Incluye las características de las escalas anteriores. Determina la distancia exacta entre los intervalos de una categoría y tiene un punto cero obsoleto, punto en el que no existen las características o atributos que se miden. La variable de ingreso, edad y número de hijos son ejemplos de este tipo de escala. El nivel de mediación de razón se aplica tanto a variables continuas como de discreta. Y la siguiente pregunta, ¿cómo es posible aplicar la técnica documentada para investigar un fenómeno o proceso de tu comunidad o campo de estudio? Bueno, para investigar un proceso de investigación en mi comunidad o campo de estudio, sería de la siguiente manera. Uno, la identificación del tema. Selecciona un tema en específico de interés, impacto, como el impacto de una política pública en la comunidad. Y la segunda es la recopilación de datos y documentos, que vendrá siendo recopilar documentos relevantes como información gubernamentales, estudios académicos, artículos de prensa, etcétera. Y la tercera es el análisis de documentos, analizar los documentos, que para analizar
patrones, tendencias y hallazgos relevantes. Y la cuarta es la interpretación de los resultados. Interpretar los resultados de análisis en el contexto de temas de investigación y contexto, conclusiones y significativas. Y la siguiente pregunta: ¿qué tipo de fuentes de información utilizarías para llevar a cabo esta información? Bueno, la fuente de información que yo usaría es la primera, que es para que me ayudara a conocer más lo que sucedió el día anterior. Y la herramienta utilizaría para investigar lo que sucedió ayer. Por ejemplo, ayer es el periódico o diario, que es donde es la fuente de información que me proporciona lo que yo quiero investigar o lo que yo quiero saber, lo sucedido. Esa es la que me ayudará. Y eso fue todo. Mi matrícula es al 104017. Hasta luego.